para pensar desde perspectivas sectoriales en la evolución del Perú del año 24, hemos invitado a un economista que tiene un espíritu de visión sistemática de las cosas, que rehúye el dejarse de enterrar por las coyunturas y por los prejuicios, los sesgos, como es Alonso Segura, ministro de Economía, hoy académico e independiente, y el señor Rubén Vargas, que ha sido también ministro del Interior, pero que a lo largo del año lo hemos podido recibir aquí en RPP por su análisis frío y sin concesiones a lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Y naturalmente, si los hemos invitado es porque ha quedado patente que uno de los factores que disuade la inversión, no quizá el más importante, pero es un factor, es que nuestro país no da seguridad a quien viene a vivir acá y a quien pone su dinero acá, porque hay delincuencia y porque hay corrupción. Y naturalmente los incidentes de Patás o la masacre de Patás es un golpe duro a uno de los sectores económicos como el de la minería, que afecta en la medida en que pone en evidencia que están pasando cosas graves, no solamente porque hay delincuencia que puede atentar contra una minera legal, como es el caso de la mina Poderosa, sino porque además una minería ilegal con una capacidad de penetrar en las organizaciones del Estado y presionar a la sociedad. Alonso Segura, muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cuánto afecta para esta falta de confianza de los inversionistas el clima de zozobra frente a la criminalidad que vivimos en el Perú? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Afecta mucho, ¿no? En las encuestas recientes que ha hecho el Banco Central sobre confianza empresarial, lo que he encontrado es que las principales razones que inhiben el crecimiento de las empresas no tienen que ver con la economía, ¿no? 5 de las 6 principales razones no son económicas y 2 de esas 5 son justamente criminalidad y corrupción. Bueno, ¿no? Entonces vamos a tomar nota de las 5 para tenerlas presentes a lo largo del año. Inestabilidad política. Corrupción, uno, y criminalidad. Luego. En general, extorsión, inseguridad, ¿no? Después hay inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica e ineficacia del Estado, ¿no? Digamos, de la burocracia ineficaz. Entonces ahí tienes 5 razones muy importantes que en realidad no tienen que ver con economía, ¿no? Pero que están inhibiendo la inversión para el crecimiento de empresas y para la generación de empleo, ¿no? Ahora, lo inverso sí vale, porque lo que pasa en economía repercute sobre la inseguridad. Es decir, la economía de un país informal, de un país donde un sector como la minería ilegal produce en este momento mucho más dinero que el narcotráfico, termina por afectar la seguridad ciudadana y por corromper las instituciones, señor Rubén Vargas. Sí, Fernando, gracias por la invitación. Sí, sin duda de que la economía tiene mucho que ver, digamos, con las respuestas que puede dar el Estado frente a estos problemas de criminalidad organizada especialmente. Con un Estado, con un gobierno débil, obviamente que es muy poco lo que se puede hacer frente al crimen organizado. Y lo que hemos visto, lo que estamos viendo lamentablemente durante todo el año que estamos terminando, es el avance de las economías criminales, es el avance de las estructuras criminales vinculadas a estas economías ilegales y también, por supuesto, un nuevo actor que lamentablemente va a ir creciendo y probablemente se convierta en una seria amenaza a nuestras posibilidades de recobrar el crecimiento económico, y me refiero a la penetración de las estructuras criminales transnacionales, no solamente el Tren de Aragua, estamos hablando también del Comando Bermelo, del Primer Comando Capital, que tienen sus bases de operaciones. Bermelo, Brasil, Capital. También es Brasil. Ambas estructuras criminales, digamos, tienen una especie de división territorial de todo Brasil, que es un país bastante grande, por supuesto, y el norte de Brasil está controlado por el Comando Bermelo. Y este comando, esta estructura criminal que, de acuerdo a cálculos de la Policía Federal Brasilera, sus integrantes oscilan entre 50 a 60.000 miembros. Es una estructura... O sea, la mitad de nuestras Fuerzas Armadas. Es una de las estructuras más grandes a nivel mundial. Y en efecto, estamos hablando de ejércitos completos y es esa estructura la que está ingresando al Perú. Ya ingresó al Perú controlando las rutas de la cocaína y de las zonas de producción. El INPE hace un cálculo de algunos miembros del Comando Bermelo en los penales de Madre de Dios y de Pucallpa.
la clásica simbología de estas estructuras criminales ya empieza a notarse en los penales. Y precisamente es el control de los penales, digamos, una especie de signo del avance y del control territorial de estas estructuras. Entonces, eso es lo que estamos ahora enfrentando. Señor Segura, lamentablemente hay que decir que en el campo de la seguridad ciudadana no se ve un piloto a bordo del buque del Estado. Lamentablemente el cambio de ministro del Interior no se entiende con qué lógica se ha hecho. El señor Torres hasta el momento no ha dado muestras de tener un plan ni tampoco tener liderazgo. Es triste decirlo, pero así son las cosas, me parece, señor Vargas, no estoy exagerando. Pero en la economía hemos tenido a lo largo de los últimos años dirigentes y ministros, y presidente del Banco Central, él mismo, es cierto, hace ya 4 periodos, y usted mismo ha sido ministro, donde ha habido bien que mal una cierta continuidad sobre la base de ciertos principios macroeconómicos, por lo pronto, que son los que nos ha permitido resistir ante los embates que han sido producidos por fenómenos de clima y por el fenómeno también de la pandemia. Sin embargo, ha habido una crisis, no sé si va camino a resolverse, una cosa bastante poco usual, que 5 economistas distinguidos, entre los cuales está usted, del Consejo Fiscal, hagan notar vía comunicado público que se está fragilizando la credibilidad del MEF, sobre todo en relación a una decisión tomada en relación a capital proveniente del Banco de la Nación hacia el MEF. Explíquenos qué es lo que pasó y camino a qué solución vamos. Sí, ya en realidad ya hubo una conversación con el ministro que estuvo a cargo de la decisión, digamos, el Consejo Fiscal, ya se aclaró la situación. Son decisiones técnicas que probablemente el común de las personas no entiendan, que en opinión del Consejo Fiscal debilitan las reglas de juego fiscales del país. Básicamente fue un traslado de ingresos del año 2024 al 2023 para cumplir con reglas, ¿no? Pero eso es una mala práctica. Creo que por algo similar fue destituida la presidenta brasileña Dilma Rousseff, ¿no? Se le reprochó haber maquillado la situación. Sí. Y ellos insistieron. Esto no es, sí, hay una discusión, pero digamos, en todo caso hay maquillajes y maquillajes, depende de la proporción. Y la práctica de sacar decretos de urgencia cuando no se cumplen los requisitos, una serie de cosas, ¿no? Es un tema más bien técnico, digamos. Pero hemos regresado a una buena armonía entre los economistas del Consejo Fiscal y su... Digamos, una relación de respeto, ¿no? Una relación de respeto profesional. El rol del Consejo Fiscal justamente es opinar para alertar a la población sobre situaciones y decir lo que ve, ¿no? Situaciones que pueden ser complejas, etcétera, etcétera, ¿no? El Ministerio de Economía no tiene que estar de acuerdo, ¿no? Le puede gustar, le puede no gustar, pero finalmente las opiniones del Consejo no son vinculantes, ¿no? No son vinculantes, pero en fin, hay 5 miembros. Exacto. Que sí se hacen oír. Pero está la usted, idea es... está el señor Carlos Oliva, que lo preside, me parece, Sí. la Waldo Mendoza, señora Trivelli, Waldo Mendoza, eso hace 4 ministros, y José Valderrama, ¿no? Y el señor Valderrama, hace 5. Sí, es un Consejo Fiscal de mucho peso, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que el Ejecutivo, las autoridades económicas puedan tomar las opiniones para mejorar la formulación de políticas públicas, sobre todo política fiscal. Lo que salta a los ojos es que es un país de indisciplina, de alternancias políticas irresponsables, cada uno que llega al poder. Lo único que había de continuidad es estabilidad macroeconómica, es decir, no tener presupuestos con déficit, no aumentar nuestra deuda externa y velar contra la inflación. Sí, eso se está debilitando, ¿no? Pero yo iría un poquito más allá. Yo creo que al final estas discrepancias palidecen en comparación con lo que estamos viendo, comentaba Rubén, en otras entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de la República, que saca ley tras ley que es evidentemente inconstitucional, y cuando se defienden intereses que no son los del Perú, ¿no? Hemos visto en el cierre de la legislatura la cantidad, pues, de proyectos que debilitan la institucionalidad del país en múltiples frentes, ¿no? Incluyendo una que era para repartirle bonos al Poder Judicial que digamos, no lograron los votos, pero el Congreso no tiene la menor vergüenza de presentar una ley, un proyecto de ley que tenía iniciativa de gasto, lo cual están prohibidos constitucionalmente, y eso expande todos los días en el Congreso actual. Entonces hay un serio problema. Uno de los pilares de la fortaleza macroeconómica es la capacidad de crecer de la economía.
El crecimiento no lo es todo, pero sin crecimiento no hay nada. No hay nada. Y la economía peruana ya no crece. No es solo porque el año 2023 ha sido recesión y el peor crecimiento en 30 años más o menos, sino que en general ya la capacidad de crecimiento a largo plazo es muy baja. Pero veo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, que han habido previsiones un poquito menos pesimistas. Incluso Moody's, etcétera, agencias de calificación prevén, y se está hablando de algunos proyectos mineros que pueden activarse. Sí, pero no, vamos a ver si se activan, ¿no? O sea, las previsiones de crecimiento son malas, son de un crecimiento en torno, en el mejor de los casos, al 2% este 2024. Pero 2% no. en relación a lo que tenemos el 23 no, ya es bastante. Por supuesto que no es suficiente. Pero que casi todo es estadístico, ¿no? Es muy malo. O sea, pongámoslo en perspectiva. La economía peruana ha crecido menos que el promedio de América Latina, que es la región del mundo de menor crecimiento, 3 de los últimos 4 años. Y menos que el promedio mundial, 7 de los últimos 10. Entonces, tenemos un problema serio. ¿Y qué está abonando este problema? Las políticas públicas y la debilidad institucional. Estamos solucionando todo, estamos retrocediendo. No es que ya no hay reformas, es que hay contrarreforma tras contrarreforma, de las grandes, de las medianas y de las chicas. Y un Estado que está crecientemente capturado por intereses mercantilistas en el pasado. Sobre todo, porque el gobierno lo que es más bien pasivo, mientras que el Congreso no es pasivo. El ¿no? gobierno sí, el gobierno es más bien gobierno débil, pasivo, comete ciertos errores técnicos, etcétera. Pero el Congreso es una cuna de intereses que van desde el mercantilismo hasta defensa de intereses abiertamente, no sé, ilegales, etcétera. Entonces, se está destruyendo el país. Y otras instancias lo mismo. O sea, vemos fallos del Tribunal Constitucional que son desconcertantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hablaron de la iniciativa de gasto, por ejemplo, diciendo que el Congreso sí podía, si no era en este año, en futuros años. Después han tratado de corregirla. Opiniones sobre temas de pensiones también, que no han tenido ni pies ni cabeza, pero sí ha habido varios, digamos. Y vemos otras instituciones, todo lo que es sistema de justicia, todo lo que está pasando con Congreso, con Junta Nacional de Justicia, Fiscalía. Entonces, ¿qué inversionista va a venir al Perú diciendo, miren lo que está pasando en ese país, ¿no? Hay mucha evidencia académica, histórica, sobre la vinculación muy fuerte entre fortaleza institucional y capacidad de crecimiento y desarrollo en el largo plazo. Y van de la mano. Y en el Perú, si bien nunca tuvimos una institucionalidad fuerte, quedó un poco enmascarada por los vientos de cola que tuvo el Perú durante mucho tiempo, un marco constitucional adecuado, pero eso se ha ido debilitando y lo que estamos viendo en los últimos años es simplemente una penetración de instituciones por todo tipo de intereses que están desmontando lo que nos tomó 3 décadas construir, ¿no? Entonces no sorprende pues, que la economía peruana no tenga capacidad de crecer y por tanto no genera ingresos suficientes para la población y no genera empleo, sobre todo el formal, ¿no? Entonces es una situación bien preocupante y el problema viene desde la política, ¿no? Sí. Que está contaminando la economía, desde la clase política. Rubén Vargas, en el mejor de los escenarios, ¿qué podría sucedernos de bueno en el Perú en materia de lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada? Bueno, Fernando, primero que el gobierno se dé cuenta que no puede seguir llevándonos a la deriva. Que el gobierno ¿Pero pueden no darse cuenta? Me da la impresión que ellos están algo así como en piloto automático o simplemente están esperando que pase el tiempo y no les importa si hacia donde nos dirigimos es a un abismo aún mucho más profundo. Tú me preguntas qué esperarías que pase. Ojalá que se den cuenta que estamos tocando fondo. ¿Y en o sea, ese no es caso? Que estemos en la cornisa, no Sí. es que estemos a punto de caer. Hemos caído, estamos tocando fondo, pero un fondo que nos va a tomar muchísimo tiempo poder recuperarnos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, pero no, sería importante que el gobierno entienda que se necesitan estrategias claras para enfrentar los distintos niveles de criminalidad, porque tienen naturalezas distintas. Pero ¿quién en el gobierno puede elaborar esas estrategias claras? Porque lo que vemos es una sucesión de generales de la policía, sí, con frecuencia retirados, que vienen y hablan en los medios, cada uno de los cuales quiere presentarse, pero uno ve muy pocas estrategias claras. Fernando, yo he señalado, digamos, de algún tiempo
atrás de que creo que es necesario que la presidenta Dina Boluarte se dé cuenta que su gabinete ya cumplió el papel que tendría que haber, que cumplió de acuerdo a una transición bastante difícil, una coyuntura política bastante complicada, y eso creo que ya, digamos, está más o menos controlada, por lo menos en términos de poder empezar a trabajar en algunas políticas públicas. Necesitamos un gobierno, un gabinete que entienda que es necesario, que es importante enfrentar estos problemas que están llevándonos a una situación de ingobernabilidad, y una de ellas es el abandono del tema de la seguridad. La policía tiene un papel, tiene un rol operativo, pero encima de ese rol operativo se necesita tener una lectura, una visión estratégica de las cosas, que eso es lo que no se está haciendo. ¿Quién la tiene en nuestro país? Eso es lo que se necesita, que sea el primer ministro, el ministro del Interior. Pero si no la tienen ellos, bueno, entonces, ¿con qué podemos contar? Entonces estamos condenados a seguir lamentando que crezca el crimen organizado, que se siga secuestrando a adolescentes, que se sigan asesinando a personas que no se someten a las extorsiones, y vamos a seguir viendo cómo distritos enteros terminan siendo secuestrados por estas estructuras criminales, que es eso lo que estamos viendo. No puede seguir siendo, como respuesta del Estado, estados de emergencia y el populismo penal de aumentar las penas de 10 a 15, 20 o 30 o 40 años. No, eso no funciona, nunca ha funcionado. Frente a lo de Patás, no está pasando nada. Pero hace un año hubo más muertos que en Patás, en el norte de Arequipa, no sé si se recuerdan. Sí, por supuesto. Por un enfrentamiento entre dos bandas diferentes asociadas a dos grupos de minería ilegal opuestos. Hubo 13 muertos con armas de guerra. Esto fue de una crueldad absoluta, con explosivos en un socavón, pero lo otro fue con armas de guerra. Claro, Fernando, es que es exactamente ese escenario, cuando ya no existe autoridad, o cuando la autoridad es absolutamente nominal, que no sirve para nada. Sobre lo de Carabalí y Yacarí no se dijo Entonces, lo más. que estamos viendo son, digamos, escenarios controlados por estas estructuras criminales, que son ellas los que ponen las reglas de juego, y la autoridad, o lo que significa eso, es, insisto, absolutamente nominal. Lo de Patás es un ejemplo, uno de muchos otros. La minería ilegal está en las 24 regiones del país, no solamente en La Libertad, no solamente es en Madre de Dios, están en las 24 regiones. Y donde está la minería ilegal son ellos los que ponen las reglas de juego. El poder corrosivo de la corrupción que nace tanto del narcotráfico como de la minería ilegal han penetrado a todas las instituciones. Las legislaciones que se discuten y que se aprueban, vinculadas, por ejemplo, a la minería ilegal, Fernando, eso no es gratuito. El hecho de que hayan debilitado de una manera tan alevosa la colaboración eficaz, siendo esa una herramienta muy importante para la Fiscalía y para la Policía en la lucha precisamente contra el crimen organizado, ese debilitamiento obviamente tiene que ver mucho con búsqueda de impunidad, pero también de hacer favores a estas estructuras criminales. Sin que el gobierno reaccione. El gobierno tuvo voto al Congreso, con exoneración de la segunda lectura. El gobierno tuvo una posición demasiado tímida frente a un tema tan importante para la lucha contra el crimen organizado. Entonces no podemos estar con un Congreso que legisla favoreciendo a estructuras criminales, con un gobierno tan débil frente a este mismo problema, y pedir a la policía resultados inmediatos. Señor Segura, hemos hablado sobre minería, porque todo el mundo sabe el porcentaje que esta actividad económica minera tiene para el ingreso de divisas en nuestro país. Pero, ¿qué pensar sobre lo que podemos esperar vivir de bueno este año en materia energética? Porque es un país que tiene gas, y es un país que está esperando que se masifique el gas, y se habla, se promete, pero no se avanza. Y luego el ministro de Energía y Minas, no sabe cuánto valga su palabra, pero en fin, es lo que él dice, es que estamos ante un yacimiento de petróleo importante en la costa de La Libertad, y que hay grandes empresas extranjeras que quieren invertir en eso. ¿Tiene usted referencias o no? Porque los petroleros a veces entran en países conflictivos, ¿eh? En el petróleo, como se sabe... Sí, claro, pero yo creo que hay que esperar a corroborar esa información, y de ahí a que se pueda materializar va a pasar mucho tiempo, ¿no? Esa información todavía no necesariamente corroborable, digamos, ¿no? Hay que pasar del anuncio a los... Y sobre el gas, porque eso es importante en el apaciguamiento de las regiones. Sí, pero los proyectos de masificación de gas no caminan, básicamente. ¿Por qué no? Por distintas razones. Una de ellas es esta ineficacia de la burocracia y la inestabilidad política, que son dos de las cosas que mencionaba. Si tú quieres concesionar proyectos de gas a través de proinversión, que es como deberías hacerlo,
has tenido rotación. En el caso de Interior no, deben ser más. En el caso de Economía, desde que yo me fui, van 12 ministros o 13, ya perdí la cuenta. Interior creo que es el récord, ¿no? Sí, el récord. En los últimos meses son 7, 8 ministros. Sí. Sí, entonces, ¿cómo haces para poder formular, estructurar proyectos que toman años, digamos, y después ejecutarlos cuando tienes tanta rotación arriba en las cabezas, ¿no? Y, por ejemplo, el Consejo Directivo de Preinversión son 5 ministros. Entonces, si tienes rotación que cada mes, cada 2, 3, 5 meses sale alguno, los proyectos no avanzan. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que cuando se cae y salta el escándalo de Lava-Jato y se paraliza el gasoducto, es como que es radioactivo y nadie quiso solucionar el problema de un proyecto que estaba en ejecución. Entonces, es una pasividad total de gobierno tras gobierno, decir, yo no lo toco. Y ahí están los tubos oxidándose y la empresa cobrándonos, creo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, de nuevo, es una mezcla de inestabilidad política con burocracia ineficiente, digamos, y falta de previsión de las autoridades. Entonces, por eso las cosas no caminan. Pues. Ahora, hay, sin embargo, listas sobre una cartera de inversiones mineras que monta incluso a $30.000 millones, he leído estos días. Y ayer supimos, en estos días se supo, que un grupo chileno, el grupo Luxic, había comprado acciones de Buenaventura, ¿no? Sí. Es una inversión chilena en un grupo minero peruano. Sí, porque digamos, creo que conocen un poquito mejor América Latina, ¿no? Tienen sus propios problemas Chile, pero digamos, las condiciones de mediano plazo, de muchísimos años adelante para el cobre, las perspectivas son muy buenas. Hoy día los precios son muy buenos. Estamos actualmente en una recesión con muy buenos precios de materias primas, algo que es inédito para la economía peruana. Pero digamos, en un horizonte más largo, el cobre y otros metales peruanos, la plata, el zinc, son fundamentales en la transición verde, en la transformación verde, ¿de acuerdo? Y no hay a nivel global proyectos grandes de cobre que puedan abastecer, hacer ese crecimiento de oferta. Pero se dice que estamos a punto de perder nuestro segundo lugar mundial productor, claro, en beneficio de Zaire o de lo que pero se por llama lo mismo, porque, República Democrática hay una del Congo, cantidad ¿no? importante de proyectos en Perú que no avanzan. Pero ahí sí parece que habrán, porque si van a ganarnos... Son puntuales, pero no hay realmente un crecimiento de oferta que pueda cubrir la demanda, el crecimiento de demanda esperado. Es por eso que tenemos buenos precios hoy, pero una perspectiva de muy buenos precios por muchos años. En una situación así, la inversión en proyectos de cobre en Perú debería ser inmensa, pero los proyectos están parados. ¿Y por qué están parados? Por factores domésticos. No, de nuevo, regresamos. Inseguridad, normativa compleja, digamos, papelería, tramitología, etcétera, conflictividad social, etcétera. Eso es lo que está parando. Si es que las Bambas lograron... No es fácil de resolver, ojo. Pero es como que no hay una estrategia para hacer que sea saco estos tres proyectos. Ahora, ¿no? Si las Bambas lograra, por ejemplo, adquirir el otro yacimiento vecino al espacio que ocupa actualmente, sería una noticia sí, que claro, podría si lo logra desarrollar, cambiar un poco la aguja. Cambiar la aguja, sí. Que Yabeco también ha explorado, está explotando una parte muy pequeña de todos los yacimientos que tiene. Y hay otros proyectos nuevos. O sea, posibilidades de buenas noticias para el 24 existen. Bueno, para el 2024 esperemos que alguna pueda caminar, pero digamos, desarrollar un proyecto minero toma años. El punto es, hay decenas de miles de millones de dólares allí en potencial de exploración minera responsable, no la informal, no la ilegal, porque informalidad es un eufemismo, no la ilegal digamos, que contamina los ríos, que viene acompañado de una serie de otras actividades delictivas, digamos, ¿no? La minería formal, moderna, grande, que respeta estándares ambientales, que tiene buenas prácticas de sostenibilidad. De esos hay muchos proyectos y que no avanzan, ¿no? Entonces, hay una parte que es administrativa, hay una parte que es de normativa adecuada, etcétera, pero hay toda una parte que tiene que ver con criminalidad, con Señor social. Vargas, por lo que dice Alonso Segura, que no es una persona fantasiosa en su periodismo, existe la posibilidad de que hayan algunos anuncios positivos en materia de inversión minera y de política energética. Pero en el campo suyo, que es el de la seguridad, ¿existe alguna posibilidad de que aparezca algún líder con una estrategia clara y que despierte entusiasmo y que organice los servicios públicos de la policía? Fernando, me encantaría decir que sí, pero lamentablemente tengo que seguir siendo pesimista.
En el gobierno no hay nadie que tenga, digamos, la intención o el liderazgo que nos permita decir que es posible que el próximo año, el 2024, tengamos una situación distinta que nos permita frenar el avance de estas estructuras criminales. Simplemente no las hay. Y al contrario, lo que tenemos es un gran retroceso en todos los temas que se había tenido alguna posibilidad de todos crecimiento. los planes de los que se nos habla, el plan Mariano Santos, el plan etcétera para hasta el año 30 y demás, todo eso... Por ejemplo, el plan Mariano Santos al 2030 es una muy buena iniciativa que se desarrolló junto con la Policía Nacional. Algunas propuestas en concreto se hicieron en el gobierno de transición del presidente Sagasti, pero ahí están como una buena intención, simplemente no han sido tomados y lo que tenemos ahora son básicamente algunos PPTs o algunos PowerPoint con muy poco contenido concreto y real. Estamos viendo, Fernando, básicamente, digamos, una ausencia absoluta del nivel político, de la responsabilidad política en el manejo de la seguridad ciudadana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por introducir a lo largo del año 24 esta idea de que sin seguridad ciudadana y sin Estado transparente que proscriba la corrupción no se facilita la inversión y sin ella no se sale de la pobreza y no se crea empleo. Y a su vez, sin una actividad económica intensa no habrán recursos para los programas sociales y para cerrar las brechas que existen en nuestro país. De manera que me alegra mucho que hayan estado juntos y que nos den algunas reflexiones con su nota naturalmente de crítica profunda de la situación de nuestro país. Que tengan un feliz año 24 ustedes dos y que nos veamos a lo largo de este año para verificar a lo largo de los meses lo que pasa en sus respectivos campos. Muy buenas noches. Gracias. Ha sido un programa especial con motivo del inicio del año 24 que ojalá que los llene de reflexiones y que no los prive de tener entusiasmo por el futuro de nuestro país. De peores crisis hemos salido y no hay ninguna razón para que lo que se ha dicho acá no siga su curso e influencie vocaciones y sobre todo una actitud determinada a luchar por nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches.